En los versículos anteriores, Pedro les dice como iglesia, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternales, sean misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, cuando pensamos en dar razón de nuestra fe, no necesariamente significa yo vengo a poner aquí mi mensaje y me vengo a autopresentar y autoponer, sino es con mi vida también. Es con mi vida, es mostrando quién es ese siervo manso y humilde. Porque obviamente Jesús no está ahora con nosotros humanamente caminando como lo hizo en algún momento, pero estamos nosotras, sus representantes, que somos parte de su familia. Entonces podemos mostrar como iglesia cómo se vive esa comunidad. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a este podcast. Gracias por estar acá, gracias por tomarte este tiempito de escucharnos. Y creemos que este va a ser un podcast muy lindo, muy práctico. Y para eso, primero voy a dar bienvenida a Ale. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estaba emocionada de estar aquí. Sí, yo también. Va a estar bueno esto. Y para eso, para este tema que después vamos a charlar bien de qué se trata, tenemos a una invitada muy especial, se llama Susana Decano. ¿Cómo te va, Susana? Bienvenida. Muchísimas gracias, contenta de estar acá con ustedes también. Gracias por la invitación. Bueno, te vamos a presentar para quienes no te conocen. Estás casada con Sergio, tenés 3 hijos, sos diaconisa de la Iglesia Reformada en Guatemala, donde servís discipulando y en la consejería, estudias licenciatura en teología y consejería bíblica y tenés varios Instagram. Ella habla verdad. Escribís para Coalición por el Evangelio, para Reformadas, Soldado de Jesucristo. Tenés un libro que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Está muy bueno ahí respondiendo a algunas preguntas, que fue publicado en el 2021. Y también tenés tu Instagram personal, donde ahí vas subiendo escritos. También vi ahí fotitos de tu familia, de tu hija que se casó, de tu iglesia. Así que bueno, gracias por estar con nosotras. Y contanos algo tuyo que no esté en las redes. De toda esta descripción que encontré ahí, contanos algo que no salga, que te gustaría que las seguidoras sepan. Muchas gracias. Pues soy fan de las series y las investigaciones de asesinos seriales. Ay, yo también. Mi televisor siempre está en el Discovery Investigation. Sí. Yo también. Yo también. Ok, pues es algo que no lo pongo mucho porque definitivamente van a haber preguntas. Pero en mi caso, de verdad yo sí las veo porque me interesa mucho. Me gusta ver, más que me gusta aprender de cómo el corazón del hombre se ve en este tipo de investigaciones, tanto las personas que han cometido un crimen como quienes no, como ver cómo todo está involucrado alrededor y que de verdad tiene mucho que ver con nuestra vida en este mundo. Entonces, eso es lo que aprendo de ver esas investigaciones. Uh-huh. Bueno, gracias Susana por contarnos eso y gracias por estar acá. Bien interesante lo que mencionas porque mi esposo y yo no necesariamente vemos ese tipo de, porque a mí me da como cosa, no puedo ver ese tipo de series, pero cuando vemos ciertas cosas siempre así como que mi esposo y yo estamos tratando de ver cómo aprendemos, como dices, del ser humano, cómo aprendemos como de lo que necesitamos como la humanidad, ¿verdad? Necesitamos un salvador. Entonces es muy interesante así como que tener ese lente bíblico, aunque no estás viendo algo cristiano, de todos modos así como que filtrar todo y entender todo a través de la Biblia. Así que qué lindo, ¿no? Que hasta en las cosas como de entretenimiento que el Señor nos permite ver, que podemos también así como que tener ese enfoque. Qué lindo, gracias Susana. Entonces,
Hoy queremos hablar contigo acerca del Evangelio como el mensaje más importante de todo cristiano. Ahora, el Evangelio como cristianos es algo que, sí, ya sé, el Evangelio sí es, y es algo que a veces a lo mejor nos ponemos muy... nos acostumbramos al Evangelio, lo escuchamos, lo sabemos, y sí como que nos ponemos un poco... sí, como que ya sabemos todo, ya no necesitamos recordarlo, ¿no? Y entonces hoy queremos hablar de la importancia aún del Evangelio a través de todas nuestras vidas y cómo eso se ve en nuestra vida de día a día. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué el Evangelio sigue siendo el mensaje central de la vida del cristiano? Gracias por decir lo que dijiste, porque justamente eso es lo que también pienso y he experimentado también en mi vida, aún de las personas que pueden estar por mucho tiempo en el Evangelio y haber crecido en una familia cristiana. Este mensaje siempre, siempre es el más importante en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es la verdad. O sea, no es una verdad, es la verdad. Entonces, y el Evangelio es Cristo, y Cristo dice la palabra, que es la verdad. Entonces, todos tenemos muchas formas de pensar, todos traemos una cosmovisión, todos nos hemos hecho una cosmovisión alrededor de lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? Quizás no siempre lo meditamos, pero sí tenemos creencias, aun si son enseñadas por nuestros padres o por la cultura o por lo que sea. Todos tenemos una cosmovisión, pero solo el Evangelio nos dice la verdad de quién es Dios, qué ha hecho y sobre todo nos dice la verdad de quién somos nosotros. Y eso también nos lleva a pensar que si Él nos dice, si el Evangelio nos dice eso, también nos dice qué necesitamos. Entonces, si el Evangelio es la verdad, al decirnos de quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, quiénes somos nosotros y qué necesitamos, por supuesto que es el mensaje que necesitamos todos los días. En un día de extrema preocupación, por ejemplo, por una noticia inesperada, de esas situaciones que vienen cuando uno piensa, hoy va a ser un día muy lindo, pero viene una noticia inesperada para nosotros, porque para Dios no es inesperada. Podemos recordar la verdad de que porque Cristo venció y que porque Cristo ha declarado esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado, nos reconcilió con el Padre. ¿Podemos nosotros, número uno, no responder en pecado a esa preocupación? Y número dos, podemos confiar en Él, ir al trono de la gracia a encontrar el oportuno socorro, porque ya tenemos una relación firme, segura con Él. Esto es algo muy sencillo y que no es natural para nosotras, pero que va creciendo mediante lo hacemos y lo ponemos por obra, ¿verdad? Qué importante esto, ¿no? Yo creo que, no sé si John MacArthur, siempre la frase se la atribuyen a alguien, pero no me acuerdo bien quién decía que necesitamos autopredicarnos el Evangelio todos los días. Recién hablaste de una situación, ¿no? De preocupación, de una noticia inesperada, pero ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Quizás por ahí nos pensamos en situaciones de sufrimiento o de preocupación, pero ¿cómo lo podemos ver en el día a día, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en el trabajo? ¿Cómo nos podés dar algunos ejemplos que sean así prácticos? Sí, y algo que también quisiera como mencionar es cuando pensamos que el Evangelio y recordamos y afirmamos que el Evangelio nos identifica con Cristo. Cristo se identificó primero con nosotros y nosotros podemos hacerlo ahora por eso que Él hizo, por la obra de muerte y resurrección que Él hizo. Entonces somos hijas y por lo tanto recordamos que aún en la preocupación, lo peor que nos puede haber pasado le pasó a Jesús, ¿verdad? Y entonces recordamos todas estas verdades y que jamás estaremos solas por esa reconciliación que Él hizo con el Padre. Nunca más, nunca estaremos solas, nunca seremos abandonadas. Su amor permanece
para siempre con nosotras y que ninguna tribulación es para destruirnos, sino para formarnos. Entonces, cuando empezamos a recordar eso, es como lo que tú estás diciendo. Nos estamos predicando que ese mensaje, el Evangelio, que sigue siendo relevante cuando lo escuché para creer, como sigue siendo relevante para seguir creyendo en Cristo, que es la verdad y es la única verdad. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que considero, ustedes me dirán qué piensan, pero yo considero que es uno de los que al menos en consejería sucede mucho y es la culpa. Cuando vivimos con mucha culpa. ¿Cómo luchamos con la culpa? Y esta es una de las doctrinas más hermosas que yo encuentro en el Evangelio, que es la justificación. Y cuando nosotros recordamos eso, y no es una palabra grande y desconocida, es una palabra que está en la Biblia, la podemos leer en Romanos 5, y cómo lo hizo Él, cómo nos justificó por su obediencia en una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, en nuestro lugar. Y nos declara justas, nos declara justas delante del Padre por la fe únicamente. Ya no hay dedos señaladores y sobre todo ya no está el dedo señalador ni la ira de Dios contra nosotras. Y eso debería quitarnos un gran peso de encima cuando entendemos el Evangelio también y recordamos el Evangelio. Entonces, esto nos ayuda a nosotras a estar seguras en Él, porque la justificación es una obra que se hizo una única vez y completa para siempre. Entonces, su justicia es nuestra por fe. Entonces, si estoy luchando con la culpa porque no llegué, por ejemplo, al estándar de alguien, que es lo que le pasa mucho a algunas mujeres, ¿verdad? No llegué al estándar de lo que esperaban mis papás para las mujeres que no están casadas. No llegué al estándar de mi esposo, no llegué al estándar de lo que creo y considero que mi esposo quiere, o cuando se comparan con otras esposas, con otras vidas. No llegué al estándar en mi trabajo, no llegué al estándar de familia también, no solo los padres, a veces hay influencias de otros lados, porque yo no hice esto o porque pasó esto. En vez de correr a la culpa, yo puedo correr a aquel que ya me hizo justa, que ya me declaró justa y que no me está señalando, que no me está condenando, que no me está culpando, sino que uno, me hace responsable de mis actitudes, de mis decisiones, de mis motivaciones. Y aun que yo sea responsable, dentro de su gracia, yo puedo venir a Él a pedir perdón y pedir ayuda. O para examinar si realmente esto es algo que yo debo ser responsable o no es mi responsabilidad y es de alguien más. Entonces tal vez tengo que perdonar o simplemente esperar o simplemente orar, pero no culparnos. Yo siempre digo algo, la culpa nos sepulta, la responsabilidad nos hace movernos por fe. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y lo entendemos porque Cristo hizo una obra que está contenida en el mensaje del Evangelio. Entonces, podemos nosotros recordar esto constantemente porque la culpa es algo que el enemigo siempre va a querer traer a nosotras. ¿Para qué? Para que nos sepulte y no vayamos por fe a aquel que ya no está ahí diciéndonos qué barbaridad, ¿cómo hiciste eso? ¿Verdad? Ese padre que está ahí como que fuera un Dios dictador, ¿verdad? Ahora como hiciste esto, ya no te mereces esto. Entonces, ¿dónde dejamos Romanos 8, verdad? Nada nos separa de qué, de su amor. Y su amor verdaderamente es un amor perfecto que no falla, que no lastima, sino que nos transforma. Entonces, todos estos pensamientos los vas hilando y decís, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener culpa? ¿Por qué le voy a dar lugar a la culpa si Cristo ya me justificó? ¿Verdad? Ese puede ser un ejemplo. Ahí entra yo creo que nuestra identidad, ¿no? Tener eso claro, tener firme quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho, ¿no? Recordar eso, poner los ojos sobre Él en lugar de
es tener los ojos y los dedos todo apuntado a nosotros, ¿no? Yo, pobrecita, yo hice esto, ay, no hice esto, lo que sea, ¿no? Y es en lugar de decir, wow, mira lo que hizo Cristo y yo puedo avanzar, yo puedo, como dijiste, pedir perdón, puedo avanzar, puedo mejorar, puedo verme y no tener esa de, ay, pobrecita yo, sino, no, el Señor ya me ama, el Señor ya cumplió todo lo que necesitaba cumplir yo, Él lo hizo por mí y entonces yo puedo continuar y avanzar y no sentirme destrozada, ¿no? Yo creo que es eso, no tenemos que estar destrozadas por lo que no hacemos, como fallamos y lo que hacemos cuando fallamos. Entonces, muchas gracias por esos recordatorios. Y ahora yo creo que también la gente puede ver nuestra vida y ver y observarnos y todo esto, y entonces a lo mejor se preguntan, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué viven así? ¿Por qué esto? ¿Cómo podemos dar razón de nuestra fe a partir de este mensaje del Evangelio? Este es uno de mis pasajes favoritos. Es primera de Pedro 3:15 y todo tiene un contexto ahí, pero les voy a leer rapidísimo. Dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso se usa mucho para lo que le llaman apologética o defensa de la fe. Sin embargo, tiene un buen principio como cristianos que no niega el primero y el segundo mandamiento, que de él procede toda la ley. ¿Y cuál es ese? Me encanta porque él dice, sí, está bien, o sea, hablen del evangelio y presenten razón del evangelio, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y, por ejemplo, el contexto de esta carta es que están siendo perseguidos. Es una locura pensar que Pedro le esté diciendo a estas personas esto, presenten razón, pero háganlo con mansedumbre, aun si están, porque más atrás dice, aun si ustedes están siendo perseguidos injustamente, y dice después, si ustedes van a sufrir haciendo el bien, esto dice, es la voluntad de Dios, y esto es bueno, esto es para su gloria, y cuando vemos todos estos mensajes, de verdad pareciera loco, pero es porque hay un mensaje y hay una persona mucho más valiosa que, como bien dijiste, Alejandra, es mucho más valiosa que incluso nosotras mismas, cuando nosotras nos ponemos a nosotras en el centro. Pero lo ponemos a Él y sabemos que Él nos cuida, nos guarda y nos protege. Sin embargo, pensemos en estar frente a un jefe, por ejemplo, que es injusto. Estar frente a una familia, quizás con personas inconversas, que de verdad están rechazando el evangelio que tú estás creyendo, que tú crees, que tú estás tratando de vivir. Y Pedro les está enseñando a ellos cómo vivir. Les dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3 les está diciendo cómo lo deben hacer con sus jefes, con sus autoridades, en sus matrimonios. Nos da la instrucción del cómo. Y, por ejemplo, en los versículos anteriores, Pedro les dice como iglesia, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternales, sean misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, cuando pensamos en dar razón de nuestra fe, no necesariamente significa yo vengo a poner aquí mi mensaje y me vengo a autopresentar y a autoponer, sino es con mi vida también. Es con mi vida, es mostrando quién es ese siervo manso y humilde. Porque obviamente Jesús no está ahora con nosotros humanamente caminando como lo hizo en algún momento, pero estamos nosotras, sus representantes, que somos parte de su familia. Entonces podemos mostrar como iglesia cómo se vive esa comunidad. Pero también nos dice Pedro cómo hacerlo como individuos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros estudios, inclusive cuando vamos a un mall o vamos a hacer, o estamos con la cajera que se tarda mucho, porque son eventos cotidianos que muestran mucho de lo que hay en nuestro corazón. Entonces él dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla.
y nos da la razón, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, o sea, nos invita a orar y a presentar nuestras peticiones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto no es para decir yo soy mejor y ellos mal, no, está diciendo Dios está contigo, ¿verdad? Y Él sí es justo y Él va a hacer su justicia perfecta. Y entonces dice el 13, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Entonces, ¿cómo ponemos nosotros en práctica esto? Dice el 15, si nos santifiquen a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vivimos en coherencia con lo que decimos creer, ¿verdad? Si decimos, nosotros amamos a Dios, ¿cómo se ve eso en mi matrimonio? También lo dice más arriba en 1 Pedro 3. ¿Cómo se vive el evangelio? Y doy razón de esto, aun si aquí dice cuando la demandan, y a veces hay muchas personas, yo he conocido muchas personas que reciben burlas por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por tener oportunidad de llevarse un poco más de hojas de su trabajo, cosas tan sencillas como esas, o de decir, ay, ya no regreses de tus horas de trabajo, mejor andate, ¿verdad? O tomemos más del almuerzo y le decimos al jefe tal cosa. Todo este tipo de cosas, o los estudios, ¿verdad? Cuando los jóvenes o jovencitas que estaban escuchando y estaban estudiando en la universidad, también hay oportunidades de no hacer lo bueno, porque es más fácil para la aceptación de los demás. Pero ¿cómo presentamos esta razón? No va a ser fácil. Y sí, como dice Pedro, aunque ustedes van a recibir quizás burlas, insultos, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, dice, para que en aquello que ustedes son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. No porque nosotros querramos eso, sino porque cuando eso suceda, podremos ver que Dios de verdad ha estado con nosotras y podemos responderles a ellos, como dice más arriba que leí, no devolviendo mal por mal, sino dando, esa es una oportunidad para poder hablar de nuestro Salvador, para poder hablar de lo bueno, de lo justo que es nuestro Dios, ¿verdad? Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.